tengo una mezcla líquida y quiero hallar la propiedad, la entalpía, por ejemplo, de la mezcla líquida. Este es el diagrama de fases del componente 1 puro. Esta es la zona líquida del componente 1. Esta es la zona gaseosa del componente 1. Y esta línea que ven acá representa el gas ideal para el componente 1. Este para el componente 2, igual. Toda la zona que está encima es la fase líquida del componente 2. Lo que está debajo es la fase gaseosa del componente 2. Y esta es la línea de gas ideal para el componente 2. Si tengo una mezcla, pues ya se incorpora una variable más, que es la composición. Ahora, vamos a suponer que estoy en una mezcla líquida cuyas condiciones son estas. No, acá arriba está la fase líquida de la mezcla, abajo está la fase gaseosa de la mezcla. Tengo una mezcla líquida de estos dos componentes cuya presión es esta, cuya temperatura es esta y cuya composición está aquí. ¿Okay? Y quiero hallar la entalpía de esa mezcla líquida. Ahora, el detalle está acá es ¿cómo llego hasta ese punto? Pues necesitas un punto de partida para llegar a este punto final, ¿no? En los dos casos anteriores, el punto de partida fue una temperatura de referencia con una propiedad de referencia de cada componente, pero como gas ideal. ¿Qué pasa si uso ese mismo punto aquí? A ver, lo voy a utilizar. Si utilizo esto, a ver, voy a ver esto aquí, igual aquí, una temperatura de referencia en donde conozco la propiedad de referencia de cada componente, pero como gas ideal. Si hago lo mismo, entonces primero, antes de hacer eso, usted va a tener que tener presente esto. Mira, a ver, esta es la presión, ¿no? Ya muy bien. Pero esta es la presión de la mezcla, ¿ok? Ahora, esa presión, pero la voy a llevar para cada componente puro, para el componente 1 y para el componente 2. La misma presión de la mezcla, pero para cada componente por separado. Y luego me voy a ir a la curva de equilibrio de cada uno de los componentes. Para el componente 1 y para el componente 2. Ya no va a ser igual porque son curvas diferentes. Este punto no es igual a este punto. Estando aquí, puedo determinar la temperatura de saturación a esta presión que corresponde al componente 1 puro. Y la temperatura de saturación a esta misma presión, pero para el componente 2 puro. Estas dos temperaturas no son iguales, porque al ser sustancias diferentes, por más que estoy trabajando con la misma presión, eso me va a dar temperaturas distintas. Para que sea bien sencillo, imagine que el componente 1 es etanol y el componente 2 es agua, y la presión sea 1 atmósfera. Entonces, ¿a qué temperatura hierve el etanol? 78 grados, creo. 78 grados Celsius. A 1 atmósfera. ¿A qué temperatura hierve el agua a 1 atmósfera? A 100 grados Celsius. No son temperaturas iguales, porque tienen diferente curva, pues, ¿no? Diferente diagrama de fase. Este dato es muy importante. Estas temperaturas. Está muy bien. Ahora voy a hacer lo que les indiqué hace un momento. Voy a establecer una temperatura de referencia. Una temperatura que usted quiera. Vamos a suponer que esta es mi temperatura de referencia. Y con esta temperatura de referencia, yo también voy a establecer la propiedad de referencia de cada uno de los componentes. Pero como gas ideal. Miren, estoy partiendo aquí como gas ideal. Este es mi punto de partida. El gas ideal. ¿Y cuál es mi punto de llegada? El líquido real. Voy a pasar de gas a líquido. En los otros, pasaba de gas, terminaba aquí gas. Por eso que era bastante sencillo. Y también, partía de gas, terminaba aquí gas. Nunca iba a la fase líquida. Pero ahora no. Ahora vamos a ver cómo llegamos a la fase líquida. Lo primero, como este es su punto de partida, esta condición de gas ideal está acá, lo que va a hacer es calcular la variación de la propiedad desde este punto de referencia hasta esta temperatura para el componente 1 y para el componente 2. No es la misma temperatura. Y esa variación va a ser como gas ideal. Entonces tengo aquí el componente 1 como gas ideal. ¿Cómo varía su propiedad desde el punto de referencia hasta este punto 1 saturado?
Y lo mismo con el otro, desde este punto de referencia, aquí sí es la misma temperatura, pero aquí no. Y tengo estas variaciones de propiedad como gas ideal para cada uno de los componentes por separado. Y eso vendría a ser este término que está acá. Si fuera una mezcla multicomponente, ¿no? Estando ahí, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, recuerden, aquí cada fluido está por separado, como fluido puro. Ahora, pero como gas ideal. Ahora lo voy a volver un gas real, pero como fluido puro. Todavía no lo estoy mezclando. Y listo, tengo esto. Voy hasta la curva de saturación y calculo la propiedad residual del componente 1 puro. Calculo la propiedad residual del componente 2 puro. De tal manera que en ambos casos voy desde la condición de gas ideal hacia la condición de gas real, pero un gas real que está a la misma presión de la mezcla final. ¿Ve? Este punto está a la misma presión que este punto. Este punto está a la misma presión que este punto. O sea que estos dos están a la misma presión, pero no a la misma temperatura, porque son sustancias distintas. Estas propiedades residuales están aquí para cada componente puro. Una vez que ya estoy aquí en la condición de vapor saturado, porque estoy, fíjense, en el límite de vapor saturado, ahora estos vapores saturados lo voy a volver líquido. De vapor saturado lo pasamos a líquido saturado. Y aquí hay que ya incorporar la propiedad de cambio de fase. En este caso, como estamos pasando de vapor a líquido, sería la propiedad de condensación. Y que eso es lo contrario de la propiedad de vaporización. Si fuese entalpía, sería la entalpía de vaporización. Pero como pasamos de gas a líquido, por eso es que está el negativo. Si fuera de líquido a gas, sería positivo, ¿no? O sea, la entalpía de vaporización es igual, numéricamente igual a la entalpía de condensación, solo que de signo cambiado, nada más. Entonces aquí incorporamos la propiedad de cambio de fase. Negativo, ¿por qué? Porque estoy utilizando la propiedad de vaporización. Pero estoy yendo de gas a líquido, estoy en el sentido contrario, por eso es que el negativo. En este punto ya tengo los dos líquidos como fluido puro, pero por separado. Y son líquidos saturados, que están a la presión de esta mezcla líquida. Ahora determino la variación de la propiedad como líquido puro. Desde esta temperatura hasta esta temperatura a la cual se encuentra la mezcla líquida. Aquí está. Esta es la variación de la propiedad del componente 1 como líquido puro. Aquí, esta es la variación de la propiedad del componente 2 como líquido puro. Esto que era un gas puro se ha vuelto un líquido puro ahora. Y aquí tengo los dos líquidos puros a la misma presión y a la misma temperatura, pero no están mezclados. Para obtener la mezcla, lo uno. Y para ello necesito aplicar la propiedad de exceso. Y voy a tener todo este término que está acá. Todo esto representa toda esta ruta que he seguido desde gas ideal, pasándolo por aquí, volviéndolo gas real, cambiándolo de fase, corrigiendo la temperatura del líquido y mezclando los dos líquidos. Y tengo la mezcla que estoy buscando. Si usted divide entre el número total de moles, va a tener una ecuación de este tipo. Si lo aplicamos esto a la entalpía, va a tener esto. La entalpía de una mezcla líquida calculada a partir de la condición de gas ideal requiere de hacer todo este cálculo. Es largo, ¿no? Porque hemos partido pues de una condición totalmente distinta, ¿no? Esto lo puede usted simplificar si asume que estas propiedades de referencia son cero. Bueno, si esto es cero, ya pues ahí ayude en algo. Aquí está la capacidad calorífica como gas ideal, las propiedades residuales de cada gas, la propiedad de cambio de fase, en este caso la entalpía de vaporización,
la variación de la temperatura pero en fase líquida. Este Cp no es igual que este que está aquí. Este es un Cp de gas ideal y este es un Cp líquido. Y por último, la entalpía de exceso en fase líquida. Y eso se puede calcular con los coeficientes de actividad. ¿Te das cuenta que ya no es tan simple la cosa, no? Por supuesto que hay otros caminos, un poco más cortos, como por ejemplo este, mire. Quiero calcular otra vez la propiedad de la mezcla líquida a esta condición. Y digo, bueno, pero ¿por qué empezar con la condición de gas ideal? ¿Por qué mejor no hago esto? Mire. Esta es la presión, ¿verdad? De la mezcla, muy bien. Esa presión va a ser la misma para cada fluido puro. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a establecer una temperatura de referencia, sí, pero voy a establecer la propiedad de referencia no como gas ideal, no aquí abajo, sino como líquido. El componente 1 en fase líquida a esta temperatura tiene tal valor, esta propiedad. Para el componente 2, esta propiedad tiene otro valor, generalmente 0. Eso usted lo establece. Y estando establecidos estos puntos, entonces usted calcula la variación de la propiedad en fase líquida, pero para cada especie pura, por separado. Y luego lo junta y tiene la propiedad de exceso. Esta ecuación, si lo divido entre n, bueno, voy a obtener esto que está aquí. Y si lo aplico esto a la entalpía, voy a tener que la entalpía de la mezcla es igual, miren, composición, entalpías de referencia, pero recuerden que esta entalpía de referencia es para un líquido, no para gas ideal, sino para líquido. La capacidad calorífica líquida y la entalpía de exceso. Ahora, lo ideal sería que esta entalpía de exceso dependa de la presión, porque esto ha sido calculado a esta presión. ¿Qué pasa si la presión baja? Entonces también debería cambiar esto. Pero las entalpías de exceso dependen de los coeficientes de actividad. Y los coeficientes de actividad, o los modelos de coeficientes de actividad, no dependen de la presión. Eso hace de que, bueno, aquí se tenga una aproximación. Pero en el caso de la fase líquida, la presión no es muy significativa en realidad.